La semana pasada estuve hablando de nuestro proyecto de iglesia, que es transformando en una comunidad de amor, fe y servicio. Y hablamos, ¿qué es lo que quiere hacer una comunidad? Uno puede ser iglesia, pero no puede ser comunidad. Dios quiere que nosotros, la iglesia que fundó Cristo, sea una comunidad. ¿Y qué significa esta comunidad? Que tengamos en común las cosas, que busquemos la unidad, el trabajar mutuamente, ¿no es cierto? Cuando hablamos, considerando que todos somos importantes, nadie es mayor a nadie acá, ni yo, ni los diáconos, nadie es mayor a ustedes, ¿no es cierto? Porque todos somos iguales delante del Señor, tenemos diferentes responsabilidades evidentes, pero todos somos iguales delante del Señor. Entonces, hoy día me toca hablar sobre el amor y tuve una disyuntiva porque justo nuestra hermana Mabel me dice, pastor, nos toca misión, así que predica algo de misiones. Y yo dije, puta, quiero hablar del amor, pero está todo entrelazado y dice el amor de Dios, la responsabilidad con la misión. Y yo dije, ya el título lo hice todo, así que me salvé, mato 2 pájaros de un tiro. No, pero esperemos que el Señor nos hable. Y, querido hermano, que estemos atentos a lo que dice su palabra. ¿Ya? Entonces, el amor de Dios, la responsabilidad con la misión. Cuando hablamos de la misión, no tiene que ver con solamente mandar misioneros, sino que es más grande. Es la misión que uno tiene como cristiano, ¿no es cierto?, en esta vida, ¿no es cierto? Y vamos hoy día a ver lo que nos dice la palabra del Señor. El texto está ahí en Mateo 22, 36 al 39, lo tengo en la traducción, el lenguaje actual, dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento es, en importancia, es parecido a ese. Y dice, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, quiero pedirte que tú nos bendigas, Señor. Que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, y que, Señor, como iglesia, comunidad de amor, fe y servicio, podamos crecer cada día. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, en este texto es parte de la serie de narraciones y conflictos que encontró Jesús con los líderes religiosos de su tiempo para que registre Mateo los capítulos 21 y 22 ocurrieron en la semana previa a la muerte. En estos textos vemos algo muy trascendental. El capítulo 21 comienza con la entrada de Jesús a Jerusalén, aclamado por el pueblo como el Hijo de David, y le gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y luego lo querían, en el versículo 22, crucificar. Entonces, querido hermano, estas emociones se dan a veces y se entienden como que es el amor. Pero el amor va más allá de las emociones, ¿no es cierto? Y vemos que se pregunta, ¿qué es el amor? Lo describimos como un sentimiento profundo en nuestra cultura occidental, profundo y complejo, que se experimenta hacia otra persona, uno mismo o algo que nos apasiona. Además, el amor implica una conexión emocional, física y espiritual que nos hace sentir felices, plenos y realizados. Queridos hermanos, mucho se ha hablado sobre esta palabrita tan importante, ¿no es cierto? El amor. ¿Ya? Y siempre nosotros debemos entender, queridos hermanos, que en nuestra Biblia más del 80%, si no me equivoco, está escrito en griego. ¿Ya? En el griego koiné, o sea, un griego del pueblo, y un restante está en hebreo y un poco en arameo. Queridos hermanos, entonces cuando nosotros vemos el amor, en el concepto lo estamos viendo desde el prisma de una traducción que está en griego. ¿Ya? No digo con esto que esté mal, pero tenemos que ir y vamos a ir analizando. Y mucha gente tiene muchos conceptos sobre el amor. Por ejemplo, se pregunta, por ejemplo, para Gabriel García Márquez, el amor es un sentimiento capaz de resistir la prueba del tiempo.
Eso es lo que dice García Márquez, el sentimiento capaz de resistir la prueba del tiempo. Mientras que según, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, ¿sí?, define el amor como un sentimiento que no busca posesión, sino respetar la libertad para que el otro sea el mismo. Entonces, y está, por ejemplo, Sigmund Freud, que dijo que el padre del psicoanálisis lo definió como la proyección del deseo inconscientes y la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y emocionales. Pero también tenemos otra figura importante que fue el apóstol Juan, que describe en 1 Juan 3:16 que el amor es verdadero, es Jesús en su sacrificio por nosotros y nosotros debemos hacer lo mismo por los demás. ¿Ya? Entonces, querido hermano, en 1 Juan, dice, y se lo voy a leer yo, 1 Juan 3:16, dice Nueva Traducción Viviente: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. O sea, para el mensaje de Juan, el concepto de amor, como todos lo presentan ahí antes que él, para él no es un sentimiento. Para él es una entrega hacia los demás. Entonces, vemos que, volviendo al texto, Jesús le hacen una pregunta a los fariseos, no porque amaran a Jesús, sino porque querían probarlo. Decir, a ver, ¿con qué me va a salir este? ¿Ya? No es que ellos tuvieran intenciones de querer entender el amor desde el punto de vista de Jesús, sino era para ponerle una trampa. Eso es. Y vemos el relato que Jesús hace y que es sumamente importante. Los fariseos se caracterizaban, ¿no es cierto?, por cumplir los mandamientos de manera literal. Y lo mismo demandaban de los demás, convirtiendo el cumplimiento de los mandamientos en algo difícil, pesado y casi imposible de cumplir. Algunos rabinos tenían sus propias ideas acerca de las cuales eran los mandamientos principales de la ley, y así lo enseñaban. Jesús, sin embargo, enseñó sus mandamientos del Shema de Israel, una de las principales plegarias de la religión judía es el Shema, y que está ahí en Deuteronomios. ¿Saben cuál es o no? Deuteronomios 6, 4 al 5, que dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Él está citando algo que era conocido para ellos, el Shema, y que el Shema era tan importante que debía ser repetido 2 veces por día. 2 veces, en la mañana o en la tarde, tenían que decir: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No les sirvió de nada repetirlo 2 veces a la semana, porque empezaron a entender este texto como un sentimiento. Y Dios nunca lo planteó como un sentimiento. Y la segunda parte, ¿de dónde creen que la sacó? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. De la ley. ¿Ah? De la ley. También de la ley. Y está ahí en Levítico. Dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Jesús pareciera decir que la ley se reduce en la obligación de amar a Dios y al prójimo. Jesús no da por hecho que cada una de las prescripciones de la ley sea reflejo del mandamiento, pero le da un nuevo sentido. Ellos conocían el Shema de Deuteronomios, y para ellos decían: bueno, lo importante es amar solamente a Dios,
Y Jesús complementa y dice, esto es algo tan importante como lo otro. ¿Y cuál es? También ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús tomó estos dos textos del Antiguo Testamento para darle volver a darle el significado correcto. O sea, no sacas nada con amar solamente a Dios en tu corazón si no lo practicas con tu hermano. Entonces, vemos que este planteamiento de Jesús es algo nuevo y sorprende por completo a los fariseos. No les estalla la cabeza, por decir. Estos que fueron a interrogar a Jesús, Jesús los deja con una responsabilidad en su corazón. Oye, pero igual de importante es amar a tu prójimo. ¿No es cierto? Entonces, pero debemos entender, querido hermano, y esto se desarrolla en la vida cristiana, que el cumplimiento de la ley de Dios no es solo vertical y personal, como lo querían hacer ver los judíos, es también horizontal y comunitario. El amor a Dios se demuestra en el amor al hermano y a este mundo. Y eso es parte de la misión. Querido hermano, usted no puede decir yo amo solamente a Dios. Yo amo a Dios porque ves que le pido algo, me lo da. Y cuando no me lo dé, entonces ya no creo en Dios. Querido hermano, el amor que Jesús está planteando es revolucionario. Es un amor hacia Dios, pero entendiendo que ese amor también es hacia el hermano, hacia la persona que no le conoce. Entonces ahí está nuestra doble responsabilidad. Primero, querido hermano, no podemos decir cristianos si de pronto estamos enojados con nuestro hermano. O tengo un conflicto con mi hermano. Eso no es de Dios, querido. Entonces tampoco yo puedo ser cristiano y de yo peleando con medio mundo. Tenemos que redescubrir realmente lo que es el amor a Dios. Entonces, esto tiene que ver con el amor al prójimo y amor de Dios, horizontal y vertical. Es el valor de ser vertical hacia Dios y también la responsabilidad del horizontal a lo comunitario. Comunidad. Y cuando hablo de comunidad también tenemos que ampliar nuestro aspecto. No estoy solamente hablando de la comunidad de fe, porque es una comunidad de fe. Estoy hablando de nuestra comunidad. Fíjense ustedes que nosotros hemos decidido como directorio invitar para los 23 años o sea, a los 80, el día 23, estaba confundido, puras personas que viven alrededor nuestro. Vamos a invitar a la encargada del colegio Altamira, vamos a invitar al que hoy día vino, a Rocco, ¿no es cierto?, que él ayuda, y todas las personas que ayuden a la comunidad, que queremos trabajar con ellos. Queremos empezar a hacer esa luz que debemos estar, que está sobre el almud, pero entendiendo que la base de la misión, de ese llamado, es el amor a Dios. Y vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, el amor desde la perspectiva griega. En la antigüedad, queridos hermanos, los griegos se dedicaron a buscar distintas maneras de entender y explicar qué es el amor y cómo lo vive el ser humano. Surgieron un gran número de relatos como las comedias trágicas, de la tragedia, la épica, la lírica, repletos de pasión, atracción y obsesión. Ternura, complicidad e interés, ¿no es cierto? Y también sensualidad y fin de contextualizar el amor. Sócrates, el filósofo ateniense del siglo V a.C., abordó la importancia del amor y los amantes en su obra a través del diálogo como el banquete. Según él, el amor desempeña un papel fundamental en la búsqueda de la verdad y la sabiduría. No todo el mundo es bello, decía él, y merece ser adorado. Solo aquellos que nos instan a amar la belleza. Ahí nosotros los simpáticos hubiésemos sonado. Bajo ese precepto no hubiésemos podido amar, porque para él el amor parte desde algo
físico, ¿no es cierto? Yo una vez le hablé sobre este hombre que se miró al espejo y el narciso, que ahí viene el narcisismo, es amor hacia la persona. Entonces, querido hermano, para Sócrates en el banquete, la persona bella tenía que ser amada. El resto estaba prohibido ese amor. Como digo, ya varios de aquí no hubiesen estado, partiendo por mí, ¿ya? Entonces, Sócrates sostenía que el amor físico entre amantes es solo un reflejo de un amor más elevado y espiritual. Creía que la idea de que el amor puede conducir a la contemplación de la belleza y la bondad, lo cual es esencial para alcanzar la perfección moral. Según los griegos, el amor es el sentimiento responsable de muchas de nuestras acciones, decisiones y estados de ánimo. En ese contexto, cuando se escribe la Biblia, ¿no es cierto?, también se escribe bajo el concepto griego. No estoy diciendo que todo lo que aparece en el texto griego es emoción, pero si ustedes se ponen a un poco observar, la Biblia hay 7 formas o maneras de referirse al amor en griego. Nosotros tenemos 4, que ustedes las conocen, ¿no es cierto? El amor ágape, filio, el amor eros y el amor storge, ¿no es cierto? Storge, ¿ya? Y si ustedes se ponen a pensar, son 4 amores donde lo preponderante es el sentimiento, la emoción, el sentimiento, ¿ya? Y eso lo hemos heredado de este mundo griego. El mundo griego antiguo nos ha legado una imagen de cercanía visual y mental que no siempre corresponde a la realidad. La iconografía griega no es tan cercana que a veces nos cueste admitir que en una sociedad antigua alejada del pensamiento bíblico. Era una sociedad alejada del pensamiento bíblico. La afectividad entendida como toda expresión de comunicación amorosa entre dos personas. Pero queridos hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Juan 15, 12 al 13, traducción lenguaje actual. Y esto es lo que les mando. Lo subrayé ahí. Que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y aquí hay una palabrita que yo la subrayé. ¿Cuál dice? Mando. Te obligo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Te obligo a que tengas que amar a tu hermano y a los que no son tampoco creyentes. Te obligo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando hablamos de una obligación, no es emoción. ¿Me entiendes? Ahora, ¿esto se puede después dar con emoción? Sin duda. Pero es, te mando, dice en Juan, y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Así como yo los amo a ustedes, nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ahora dice, bueno, es que no todos son amigos, pero la Biblia dice que nosotros debemos demostrarnos amigos. Debemos lograrlo. Ahora, no amigos para parrandear, sino para que haya un acercamiento, ¿no es cierto? Entonces, queridos hermanos, ya vemos que el pensamiento griego es un pensamiento que está en la Biblia, pero que debemos descubrir cuándo es emoción y cuándo no lo es. Y en este texto deja claro que el Señor te manda. Ahora, ojo, no te manda el pastor, no te mandan los hermanos, te manda el Señor. Entonces, cuando tú tienes algo contra Dios, contra un hermano, y tú quieres morir en tu postura y dices, no tengo por qué hacer esto, quiero decirte que tú estás siendo contrario a lo que Dios te está mandando. Porque mi obligación es, si yo tengo un conflicto, háblalo con tu hermano. Y dice, y si tu hermano te escucha, te has ganado a tu hermano. Entonces, querido, cuando Dios habla de este amor, es una decisión. Él decidió mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Nosotros no teníamos, como decían ahí, doy gracias, decía la Erika, porque Él nos perdonó y todo. Pero en Él no estaba el perdonar.
O sea, si él lo hubiese querido, ¿me entiendes? No era su obligación, pero él mandó a su Hijo Jesús. O sea, no fue una emoción, sino una decisión, querido hermano. Entonces, y ahí viene, quiero analizar con usted el amor desde la perspectiva hebrea. El amor verdadero, querido hermano, está centrado en el otro y es duradero. El amor de Dios en mi vida no está centrado en mí, sino está centrado en el otro y es duradero en el tiempo. ¿Por qué? Porque la emoción pasa. Tú no puedes vivir siempre en un estado de emoción. Siempre va a pasar o va a cambiar, ¿no es cierto? Pero el texto acá, querido hermano, nos está diciendo que es duradero, lo contrario del enamoramiento, que tiende a desvanecerse rápidamente. El enamoramiento griego es transaccional, se da pero también se recibe. En cambio, el amor de Dios es entregarse por el prójimo. ¿Ya? Se basa principalmente en lo que las personas obtienen de Él. Y por tanto algunos dicen, bueno, yo te doy si tú me das. O Señor, si tú me concedes esto, yo te ofrezco esto. Transaccional. Cuidado, querido hermano. Porque el Señor no necesita nada de ti. Solamente quiere que tú le sirvas. Pero cuidado cuando dices, Señor, yo te voy a seguir, pero dame esto, bendíceme esto. No, querido hermano. No es transaccional. Y, querido hermano, uno puede tomar o recibir en lugar de que lo ofrezca libremente. Por otro lado, el amor hebreo se fortalece y se prolonga con cada acto de consideración y entrega desinteresada. Esto es la base de la misión cristiana. Cuando nosotros tomamos el concepto hebreo, hay que darle ese nuevo sentir. Jesús nunca le dijo a los fariseos, no, es que ahora vivimos en otra etapa. No, Él les cita la Shema de Israel y donde le da un nuevo sentido. Junta estos dos textos que ellos habían leído por separado y le dice, mira, es súper importante el amor a Dios, pero también el amor al prójimo. Entonces, querido hermano, de hecho, el amor en hebreo es Javá y se compone de 3 letras hebreas básicas. El significado de la base de 2 letras es dar. La letra Jalet, que procede a estas 2 letras, modifica el significado de la palabra dar. El significado de Javá es yo doy. Yo doy. ¿Qué yo doy? Te daré lo mejor de mi vida, pero no el domingo. Te daré lo mejor de mi vida, pero no el fin de semana. ¿Te daré realmente lo mejor de mi vida? Cuando usted habla de eso, no está hablando de una emoción, es una decisión. Este año muchos han sido confrontados y están sirviendo, y yo me alegro y los bendigo y digo, sigan adelante, yo oro por ustedes. Pero cuando no tengan ganas, cuando venga el enemigo a poner duda, acuérdense que el amor hebreo es yo doy. Yo sirvo al Señor, yo ofrezco a Dios. Entonces, querido hermano, usted dé al Señor, pero no dé con la emoción, porque la emoción cambia. Hay hermanos que dicen, cantan y todo, y después termina la canción y ya están en otra postura, ya están pensando en otra cosa que no tiene que ver con el Señor. Entonces, querido hermano, nosotros, entendiendo el concepto de amor que Dios dio a su pueblo, es el concepto que nos tiene que regir a nosotros como iglesia también. No somos un apéndice, somos la iglesia, pero también debemos entender cómo Dios se movió en su tiempo con el pueblo de Israel. Entonces, esto nos lleva a una premisa importante en el amor judío. ¿Y cuál es esa? El amor no consiste principalmente en lo que se siente, sino en lo que se hace. Es famosa la orden de la Torá: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En relación con este versículo, muchos se preguntan, ¿cómo es posible que se nos ordene sentir algo por quienes no sentimos nada?
es que Dios no te está pidiendo sentimientos, te está pidiendo decisión. Una respuesta es que el mandamiento no se centra en el sentimiento interno, sino en las acciones externas. Siempre tiene que haber de parte cristiano acciones externas. Te enojaste con alguien, toma una decisión externa y habla con él. Quieres predicarle a alguien, toma una decisión externa, ve y predica. ¿Me entiendes? ¿Quieres ayudar a un hermano? Bueno, si el Señor te habla, toma algo que él no tiene y tú tienes y bendícelo. Gratis. Como unos neumáticos, por ejemplo. No, estoy bromeando con el Pepe. El Pepe me va a vender unos neumáticos, eso. Ya, estoy bromeando. Ya, entonces, querido hermano, la Torá está hablando cómo se centra en hacer las cosas del Señor. El Señor, mira, la palabra de Maimónides, ¿ustedes saben quién es Maimónides? Es un filósofo y teólogo judío. Y él plantea el amor y dice, es un mandamiento amar al prójimo como a uno mismo, como se afirma en la Torá. Por lo tanto, uno debe hablar en alabanza de su prójimo. Mira lo que lo dice el judío. Dice, en alabanza de su prójimo y preocuparse por su propiedad. Mira qué interesante, él usa el término propiedad. ¿Y qué es lo que es la propiedad? Lo que yo tengo. Pero si yo tengo y mi hermano no tiene, no estoy preocupándome de la propiedad. ¿Me entienden? Y eso es la base de la misión. La misión es ir a donde hay personas que no tienen a Jesús, que no le conocen. Y ahí da sentido el título que nombré. O sea, la misión tiene que ir con ese yo doy y voy donde hay personas que no te conocen. Y cuando te conocen, yo doy también habla de prosperar tu vida, pero no pensando egoístamente, yo prospero, sino, oye, el Señor está siendo prosperado también en mi hermano. Y esto no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad, querido hermano. Tiene que ver, cuando hablamos de prosperidad, no estamos solamente hablando de la parte económica. Estamos hablando de muchas cosas. ¿No es cierto? Entonces, para este judío decía que es preocuparse por la prosperidad como se preocupa por su propia propiedad, por su propia propiedad y honor. Merece la pena señalar que Maimónides no menciona en ninguna parte de esta enseñanza lo que uno debe sentir por su prójimo desde el punto de vista emocional. En cambio, interpreta los mandamientos desde el punto de vista del comportamiento. Del comportamiento a una llamada a la acción. ¿Y cuál es la misión? La llamada a la acción. ¿Usted dónde hace misiones? Afuera tenemos una misionera, pero también lo hace con su vecino, con su hermano. ¿Hace cuánto que hermano, usted no invita a nadie a la iglesia? ¿Hace cuánto dice, hoy te invito, tenemos hartas actividades? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que si no quiere invitar a alguien, le predicas a alguien? Independiente de si lo vaya a ver un día, o yo le he predicado a personas que yo sé que no las voy a volver a ver. ¿No es cierto? ¿Hace cuánto, querido hermano? ¿Hace cuánto? Es interesante, querido hermano, que este Maimónides y hay otro teólogo judío que se llama Hillel, cuando se trata de amar, dice, a nuestros vecinos, con ciudadanos, nuestros sentimientos son secundarios, decía él. Lo que más importa son nuestras acciones y la forma en que tratamos y nos relacionamos con los demás. Lo que es cierto para el llamado que ellos llaman es un llamado extraño o llamado al prójimo. Es especialmente cierto para los más cercanos a nosotros, incluyendo la familia, los amigos, los desconocidos. Con esto, querido hermano, no estoy trastocando la doctrina, ¿no es cierto? Yo estoy hablando primero que nuestro amor a Dios nos impulsa, porque si es solamente el amor hacia las personas, eres un altruista, y está bien,
pero lo que nos debe motivar a nosotros primero dice amar a Dios. Ama a Dios con todo lo que tienes, tu alma, tu mente, con todo, pero a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es interesante esto que él habla, que este es un llamado extraño de parte de Dios, que es el llamado que incluye a la familia, los amigos y los desconocidos. El pueblo judío tenía muchas leyes humanitarias a favor de los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. El texto está ahí, dice, y tiene que ver con este sentido de mostrar ese amor, ser concretos, precisos. Y dice el texto, en Éxodo 22, 21, 25, nueva traducción viviente: no maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas, de alguna manera, y esta palabra me tocó mucho, de alguna manera, y ellos claman a mí, mira, dice que los extranjeros, los que no conocen a Dios, pero ellos claman a Dios, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tu esposa serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Si prestas dinero, también hay uno, dice, cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. ¿Qué está hablando, querido hermano? Está hablando de un amor social. Está hablando de que el cristiano está inserto en la sociedad, pero no está fuera de la sociedad. Padre, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. No, ustedes no están como algunas iglesias que llegan a ser sectas, que no, nosotros somos los únicos salvos, nosotros aquí, no, nuestro llamado es hacia afuera. Esta comunidad tiene un llamado hacia afuera, hacia la visión, y es con nuestras vidas. Es con nuestra forma. ¿Saben, querido hermano? Veía esa foto cuando un caballero entregaba sus sandalias, y sabes que uno no lo hace por eso. Yo una vez también, cuando recién estaba convertido, el primer amor, dice alguno, pero yo un día también entregué una chaqueta, regalé una chaqueta a una persona. Se la regalé. Y en serio que no sentí pérdida en mi vida, porque yo ya me sentía bendecido por el Señor, porque había puesto sus ojos en mí. Entonces uno tiene que ser consciente, hermanos, que todo es por gracia. Todo es por gracia. Mi esposa, por ejemplo, nosotros tenemos siempre algo que ella me enseñó, porque yo venía con muchas carencias. Entonces cuando me casé con mi esposa, siempre comprábamos algo y lo renovábamos. Mi esposa me decía, yo le decía, ya, vendámoslo, publiquémoslo, ¿no es cierto? Y mi esposa se enojaba, porque decía, no, lo vamos a regalar. Y yo decía, ¿cómo? Y ahí teníamos pelea y no ganamos nada. Y claro, tiene sentido, porque la verdad es que si de gracia recibiste, de gracia damos. Entonces, querido hermano, me dio sentido, porque a veces uno es tan egoísta aún en sus pequeñas cosas materiales. Querido hermano, abramos nuestra mente y empecemos a buscar ese amor verdadero. Dios les pide en este texto que no engañaran, ni angustiaran, ni afligieran a estas personas, porque si ellas clamaran a Dios, Dios ciertamente oiría su clamor y actuaría en su favor. Con el pasar del tiempo, el cumplimiento de esta ley se dejó de lado, y en la práctica comenzó a entenderse al prójimo como a otro judío. ¿No entendieron? Ellos pensaron que el amor al prójimo era hacia mi coterráneo. Nunca fue ese el llamado. ¿Han escuchado eso? Que de pronto decimos, bueno, tenemos que ayudar a los hermanos de la fe, no. Primero, pero también al que está necesitado. Nosotros entregamos canastas de alimentos. ¿Usted cree que se las entregamos solamente a los hermanos que están en necesidad? No. Si tenemos que ir a ayudar, vamos, queridos hermanos, porque, queridos,
ellos entendieron mal. Decían, bueno, ayudémonos en nosotros mismos. Total, y eso lo aplican hasta el día de hoy. Ojo, que ellos, por ejemplo, son muy dadivosos, pero con lo suyo. ¿Ya? Con lo suyo. Entonces no entendieron nada, que la iglesia está insertada en una comunidad, en una sociedad donde tenemos que ser luz. Esa es nuestra misión, más que la emoción. Fíjense usted que hay algo interesante, un relato en la Biblia, ¿no? Yo lo aprendía, ¿no? El ejemplo de la ketubá. ¿Usted sabe lo que es la ketubá? ¿No? Bueno, yo tampoco lo sabía. Pero saben que la ketubá es un contrato matrimonial. Mira tú. Ketubá. Y la ketubá, querido hermano, es un documento matrimonial judío. No contiene una sola declaración de amor. Más que una recopilación de poemas de amor. Se trata de un contrato legal que detalla claramente las obligaciones matrimoniales o emocionales entre el marido y la mujer. Está escrito en arameo, que es la lengua jurídica del Talmud, y no en hebreo bíblico, la lengua sagrada. Este antiguo documento que presenta el amor y el matrimonio como un compromiso jurídicamente vinculante, con implicaciones y responsabilidades de comportamientos específicos, y ofrece una poética relacional de la ética, aunque sea técnicamente poesía. Me gustó este asunto. Para ellos el matrimonio es una decisión. Yo decido amar. Hoy día es emoción. Hoy día es que ya no siento amar. Perdí el amor por ti. Y nos vamos separando. ¿No es cierto? Qué terrible, querido hermano. Porque la verdad es que el amor es una decisión. De amar a su esposa. De amar a su esposa aun cuando estén pasando conflictos. De amar a su esposo o a su esposa aun cuando de pronto, querido hermano, están con dificultades matrimoniales. Nosotros creemos en el matrimonio para toda la vida. Porque es una decisión. ¿No es cierto? Entonces me gustó este tema del ejemplo de la ketubá, y ojalá que nosotros tuviéramos este ejemplo, que en todas las cosas decidamos amar al Señor y decidamos amar a las personas, a las que están acá y a las que están lejos. Fíjese usted que desde la perspectiva romántica tendemos a pensar que el amor es un requisito previo y necesario para dar. Y dice, bueno, ámense. Yo no digo que uno no se pueda casar enamorado o que ame a la persona, pero cuando tú aceptas el compromiso, ya el sentimiento pasa a ser secundario. Tú tienes una decisión de amar para toda la vida a tu esposo o a tu esposa. Este no es una clase de charla matrimonial, pero ya, y debemos hacerlo, tomar esa decisión, envejecer juntos, ya. No decir, oye, tú estás gorda, o tú estás feo, o tú estás... Oye, cuando te digan eso, tienes que mirarte al espejo también. ¿Ya? O estás canoso, o resaltando las cosas negativas, querido hermano. Y hay que mirarse uno también como está. ¿Ya? Si no, en vano, yo ya ni les cuento, porque yo estoy ya bordeando la tercera edad. Sí, pues hermano. Cumplí 59 años. Dicen algunos que tengo buen lejos, ¿no? Ya, es una decisión, querido hermano. Entonces, querido, usted toma la decisión de amar a Jesús, pero no lo tome el sentimiento, porque sabe cuando venga el sentimiento usted se va a ir de la iglesia. Hay hermanos que de pronto van, vienen, y de pronto uno mira, ¿y por qué? Porque siempre cuando tienen el deseo de venir, vienen. Cuando tienen las ganas de venir, vienen. Pero hay días que yo no quiero venir a la iglesia, porque mi hermano. O tú, puedes a lo mejor dices tantas cosas que tengo así, no quiero ir a la iglesia, o quiero poner en segundo lugar. Pero el amor a Dios es una decisión. Y yo vengo y yo doy. Porque eso es lo que significa el amor, Jabal, yo doy. Yo doy al Señor. Entonces, querido, el acto mismo de dar es lo que abre los canales
para que los sentimientos fluyan e incluso crezcan. Cuando tú tomas la decisión de esforzarte por amar a tu hermano que no te cae muy bien, ¿ya? O que es medio complicado, y tú decides amar y dices, esto no me va a ganar, tú logras ese punto que después empieza la emoción y dices, no, si en el fondo no quiero. ¿No es cierto? Tiene que ver con eso. Por eso cuando uno dice, no, es que yo ya no amo a mi esposa en la emoción, quiero decirte que cuidado, porque Dios no te está hablando de eso, tú tienes una decisión de amar. Y cuando tú tomas la decisión, después se van acrecentando los afectos. No sé si le ha pasado. Yo como pastor también he pasado crisis matrimoniales con mi esposa. Y a veces he tenido ese sentimiento, y yo una vez se lo decía a ella, quiero separarme. Tengo ese sentimiento, ¿no es cierto? Pero cuando entendemos que el amor es más profundo y una decisión, fíjate que cuando tú decides eso, después Dios va poniendo esos sentimientos. Entonces cuando dices, pero pastor, es que yo ya no amo a esta persona, piensa bien lo que estás diciendo, porque el amor es una decisión. Fíjate tú que en el libro de Hebreos, en Hechos, dice en la Nueva Traducción Viviente, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. ¿Está claro? He sido un ejemplo, dice, si que lo escribió Pablo, lo he hecho porque no está muy claro. Dice, Hebreo era, Hechos de los Apóstoles. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Todo esto no quiere decir que uno nunca deba basar sus acciones en sus sentimientos o que los sentimientos sean irrelevantes. No digo eso. Según la Torá, el amor, ya sea a Dios o al prójimo o a uno mismo o a la pareja y la familia, es tan importante que se nos anima, instruye e incluso se nos ordena que actuemos de forma que garanticemos el cultivo consciente de esta emoción suprema. Es una emoción suprema cuando tú pones la decisión. En el análisis final de la sensación emocional que comúnmente llamamos amor, es de hecho una creación colaborativa generada por nuestros pensamientos, palabras y acciones en concierto con otros. O sea, ¿las emociones son importantes? Sí, pues, pero también debemos vernos nuestras acciones. Se dice que Javá, yo doy, es decir, que la definición concreta no es sentimiento, afecto, inclinación por una persona, significa cuidar el regalo preciado. Amar no tiene nada que ver con sentimientos, tiene que ver con hacer lo correcto a pesar de nuestros sentimientos. Dice, amar no tiene nada que ver con tus sentimientos, tiene que ver con hacer lo correcto. Pero dice, el sentimiento, afecto, inclinación de una persona significa cuidar el regalo preciado. ¿Cuál es nuestro regalo preciado? Cristo. Él es nuestro regalo inmerecido, por supuesto. No lo merecíamos ni tú ni yo, pero es el regalo preciado de Dios. Un amor incondicional, un amor que tenía que ponerse en la culpa, puso la culpa de nuestras acciones sobre la cruz del Calvario. Entonces, querido hermano, el amor de Dios no puede estar basado en una emoción. Es imposible. Y si tú has entendido el cristianismo como una emoción, quiero decirte que estás equivocado. Es una decisión. Cuando de pronto viene ese sentimiento de decir no quiero ir a la iglesia, es un sentimiento. Cámbialo con una decisión. Yo voy. Cuando decimos, hermano, vamos a salir a predicar, cambia el sentimiento. No, es que quiero ir a predicar a la plaza. Yo voy. Yo doy. ¿Me entienden? Es una acción concreta. Entonces, querido hermano, debemos cuidar este regalo preciado.
Amor no tiene nada que ver con sentimientos, tiene que ver con hacer lo correcto a pesar de nuestros sentimientos. ¿Me entiendes? Porque los sentimientos son a veces extraños, confusos. Con esa perspectiva podemos amar hasta nuestros enemigos. Y ahí tiene lógica. Dice, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? ¿Ya? ¿Cómo vamos a odiar? Por ejemplo, a veces yo hablaba cuando mi hijo era más adolescente, me decía, oye, es que yo odio a ese compañero. Y yo decía, pero ¿cómo voy a amar? O sea, odiar. Sí, no, la pues le tienes mala, pero odiarlo no podría. Yo le decía, ¿cómo? Entonces, querido hermano, a uno de nuestros enemigos, porque todos podemos hacer lo correcto por ellos, mostrar misericordia, compasión y suplir sus necesidades, aunque no sintamos nada, hasta sintamos aversión. Por ejemplo, decir, es que no se lo merece. ¿Y tú te mereces el regalo de Dios? Tú ni yo lo merecimos. Si es solamente por gracia de Dios. Entonces, querido hermano, esto es poderoso y claro lo que es el amor de Dios. ¿Qué puede ser? La pila. Yo pensé que era una vaca. Dije, hoy Satanás se está manifestando. Está buena esta cosa. Sí, seguro. Ya sí. Ya, pues pónganse las pilas. Ya. Entonces, querido hermano, es por esto que tenemos el amor de Dios que nos mandata para ir a la misión. Repito. ¿Escucharon o no? Sí. Ah, se lo voy a repetir. Ay, Señor. Es por esto que tenemos el amor de Dios que nos mandata para ir a la misión, en la familia, en mi entorno laboral, en la sociedad. No podemos ignorar este llamado. Los hermanos que son misioneros, ellos no ignoraban ese llamado. Primero en su comunidad, sirviendo a los demás, y Dios después los llamó a servir afuera. Querido hermano, debemos hacerlo. Hay un texto que me gusta mucho y dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Cuando la Biblia nos habla de este texto, está hablando que nosotros no podemos callar ante las cosas del Señor. Tenemos que ser hijos de Dios activos en la sociedad. Con esto no estoy diciendo que te metas en partidos políticos, todo, activo en la sociedad. Si puede ayudar, hazlo. Si puede, dice, oye, pastor, podemos, vienen, digamos, de tal parte a ayudar levantemos Chile, un techo para Chile, y decir, no, porque eso es católico. Anda, como dijo José Luis Rodríguez, anda, es un chiste para los viejos. ¿Ya? Entonces, querido hermano, cuando usted guarda silencio ante todas las cosas que Dios le está mostrando, usted no quiere ir a donde el hermano y ponerse en la buena, cuando usted no quiere cambiar y dar su beso a torcer, usted está callando frente al Señor. ¿Y sabe lo que decía el salmista? Mientras callé, dice, mis huesos se fueron consumidos por mi gemir todo el día. Entonces, querido hermano, usted no puede callar. Usted, donde vaya, usted es luz. Usted tiene que predicar, y aunque no tenga ganas, usted tiene un llamado superior del Señor que es más que la emoción. Y predique del Señor, hable de Cristo. Crezcamos como esa iglesia, comunidad de amor. ¿Ya? Que el amor sea nuestra base. Y aún tolérense, yo en la semana pasada prediqué sobre un texto que decía, y aún tolérense su falta de amor.
Qué terrible un cristiano que tenga falta de amor. Qué terrible. Porque la verdad que el amor es la base de nuestra vida, de nuestra existencia. Si por amor de Dios a la humanidad yo fui salvo, porque fue por gracia, no tenía por dónde. Y si fuera por mis capacidades, menos. Si es solamente por gracia, y de gracia recibimos, ¿no vamos a dar de gracia? Pero que sea un amor sólido, un amor consistente, un amor que está fundado en una decisión de Dios. Para el pueblo hebreo no entendían el amor como lo entendían los griegos. Para ellos el amor no tenía que ver con sentimientos, tenía que ver con decisiones. Yo he decidido amar a Dios. Y evidentemente después venían las emociones, ¿no es cierto? Entonces, queridos hermanos, tenemos esta responsabilidad. Tenemos esta responsabilidad de decir el amor de Dios, la responsabilidad con la misión. ¿Cuál es tu misión? Tú tienes misión, ya sea con tus vecinos, con tus amigos, en tu trabajo. Todos tenemos diferente la misión. ¿Ya? Yo en mi trabajo no podría, no se aplica porque soy el pastor, pero yo tengo que tener misión, por ejemplo, más que en mi trabajo, por ejemplo, con mis vecinos, con mi entorno, con la sociedad. Hablar de Cristo. Somos hijos del Señor. Termino con las palabras de John MacArthur. John MacArthur decía algo que me gustó mucho. Dice, el amor bíblico no es química, no es impulso, no es emoción, es autosacrificio personal. Y cuando usted ame así, y yo ame así, decía él, la iglesia será semejante a Cristo y el mundo sabrá que pertenecemos a Dios. Qué interesante, querido hermano. Y él decía, cuando yo ame así, yo también necesito crecer en el amor. A veces tengo poca tolerancia, querido hermano. A veces de pronto también me molesto quizás por cualquier cosa. Pero tenemos que pedirle al Señor que podamos entender ese amor que es autosacrificio. Es decir, yo voy porque es una decisión. Yo voy porque tengo que dar. Yo voy porque tengo una misión. ¿Dónde? Donde Dios quiera me use. Queridos hermanos, vivamos ese amor de Dios con la responsabilidad de que Dios siempre está llamando a la misión. Te está llamando aquí, en cualquier lugar. Tenga un momento.